Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo y servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos a otra sesión nocturna aquí en Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos, tanto de terror, horror, misterio, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bien, criaturas de la noche, estamos retomando nuestro mes del terror, mes dedicado a los espantos tanto en las películas como en la literatura. Y en esta ocasión tenemos las siguientes recomendaciones que, por supuesto, siguiendo el reto, en la que ustedes son los que hacen la sugerencia y nosotros nos dedicamos a hacer el video. Por lo tanto, también vamos a mencionar a los usuarios que se encargaron de hacer las siguientes recomendaciones. Por supuesto que vamos a hablar de la lista de obras enfocadas hacia los vampiros. Los vampiros son estos monstruos que han existido a lo largo de la literatura. Los conocemos habitualmente por seres que se alimentan de sangre. Y sin embargo, a través de diferentes épocas hemos conocido otras categorías de vampiros. No solamente desde que bebe sangre, sino también de energía, vitalidad y bueno, pues también hasta de células. Pero el vampiro es este monstruo parasitario que necesita del otro para poder existir. Y también para poder alcanzar la inmortalidad. Desde el vampiro clásico, que se alimenta de sangre, que teme los crucifijos, no se refleja en los espejos y necesita ser invitado para poder ingresar a una casa y que por supuesto el sol lo puede desintegrar. Hasta vampiros que ni siquiera le temen a las cruces, que también hay vampiros que pueden caminar a la luz del día, como también vampiros que también llegan a tener un conflicto por matar a sus víctimas. Hasta criaturas como en este caso del escritor Robert Bloch, en donde conocemos una interesante raza de vampiros que ni siquiera son humanos, sino que nunca fueron humanos, sino que son extraterrestres. Bien, en este siguiente top de recomendaciones vampíricas vamos a mencionar a los siguientes usuarios. Pero antes de esto quisiéramos mencionar que estamos acostumbrados a conocer las obras clásicas de vampiros como Drácula, Entrevista con el vampiro, Carmila, etc. Y que sin embargo es oportunidad en estas sugerencias y que también encontré libros que yo ni siquiera sabía que existían, pero es bueno saber que las criaturas de la noche lo están recomendando. Por lo tanto vamos a obviar todas estas obras que acabamos de mencionar para poder enfocarnos en obras que son completamente distintas y que le dan un giro por completo a la historia de vampiros. La primera recomendación nos los hace el usuario Alan H., que nos recomienda Nocturnas, historias vampíricas, publicada por la escritora española Pilar Pedraza, que ya ha alcanzado el terreno del género de terror en España y que por supuesto ha traspasado el país para poder llegar a otros continentes, en este caso a México, en donde hay lectores, donde ya ubicamos a esta autora. Pilar Pedraza nos viene a mostrar una de sus más recientes obras, en Nocturnas, donde se enfoca a la figura femenina del vampiro, la mujer vampiro. Este ser que hemos conocido a lo largo de la literatura, como por ejemplo Carmila, que utiliza la sensualidad y su belleza para cautivar a sus víctimas y por supuesto alimentarse de ellas. En Nocturnas se trata de una compilación de 15 relatos en donde Pilar Pedraza nos muestra diferentes, no solamente tipos de mujer vampiro, sino también los conflictos que llegan a atravesar, como por ejemplo en el relato El Vampiro, donde un cazavampiros de raza gitana se ve obligada a redimir a su propia esposa y prima, o como también el relato Rubí la Ghoul,
que el ghoul ubicamos que son estas criaturas que se alimentan de los muertos. Entonces aquí vamos a conocer otra forma también de ghoul y también una mujer vampiro. Como también Voivodiana Ren, donde vamos a conocer el triste destino de una mujer originaria de Transilvania, cautivada en el harén de un sultán y cómo se venga de él. Ok, aquí tenemos esta recomendación de Pilar Pedraza, que por supuesto se trata de una de sus obras más recientes, Nocturnas, historias vampíricas. Cuando hablamos de literatura de vampiros, se nos vienen a la mente los clásicos autores como Bram Stoker, Anne Rice, John Polidori, pero la siguiente recomendación le saca la vuelta a los autores gabachos y nos vamos a enfocar a autores mexicanos. Que en este caso tenemos a un escritor muy conocido en México y su nombre es Carlos Fuentes, por lo tanto se trata de la obra Black, obra recomendada por la usuaria Mari Carmen OR. Aquí nos habla de un abogado que tiene por parte de su jefe el encargo de darle residencia a un amigo que llega desde Valaquia al sur de Rumania. Y bueno, por lo tanto la vida de este joven abogado va a dar un giro por completo cuando el caballero elegante que llega desde Rumania a instalarse en la Ciudad de México se trata nada más y menos que de un vampiro. Así es, por escuchando la trama pareciera que es la de Drácula, pero ahora vamos a ver a Drácula en la Ciudad de México. ¿Qué pasaría con el vampiro Vlad Tepes, en el cual Bram Stoker se inspiró para poder crear al famoso vampiro? Llegar aquí a México a transmitir la maldición a otros de ser un vampiro, o también acabar con varios mexicanos alimentándose de su sangre. Aquí tenemos esta recomendación que se titula Black, del escritor Carlos Fuentes. Hace un momento mencionamos a Drácula, esta famosa novela de vampiros del siglo XIX que ha tenido tantas adaptaciones fílmicas como también ha existido escritores que han dado diferentes variantes acerca de la criatura más aterradora, pero también la más atrayente. Drácula a través de los tiempos ha sufrido tantas variantes y versiones de escritores que ahora vamos a conocer una muy interesante y que por cierto, yo no sabía que existía este crossover, pero al momento de que comencé a indagar sobre esta recomendación que nos hizo el usuario Rogelio Cesario, se me hizo muy interesante este crossover. Crossover se trata de una novela o una película en donde se cruzan personajes que pertenecen a historias e incluso mundos distintos. Este crossover, imagínense al mismísimo detective Sherlock Holmes, personaje creado por Arthur Conan Doyle, trabajando junto con Drácula. Así es, el mismo vampiro colaborando pero también peleando contra Sherlock Holmes, este interesante detective muy intelectual y también que se ha ganado la simpatía del público. Aquí en este caso Sherlock Holmes va a tratar de resolver una serie de asesinatos que ocurren en Inglaterra. Las víctimas aparecen drenadas sin una sola gota de sangre y entre las pistas termina dando con el mismísimo Drácula. Así que tenemos esta obra que se llama Sherlock Holmes y Drácula, el encuentro, publicada por el autor Fred Saberhagen. Y bueno, aquí tenemos esta curiosa combinación de dos personajes y vamos a ver qué resultado puede dar, ya que me parece muy curioso este crossover y ahora como que me está dando el morbo de tratar de saber qué es lo que pasa en el encuentro de estos dos personajes. Y nuestra siguiente recomendación vampírica, retomamos una obra de Anne Rice, que en este caso vamos a hablar de su tercera novela publicada de esta saga, La Reina de los Condenados. En esta novela conoceremos el origen de los vampiros, quién fue el creador de estos seres, que si se acuerdan, tanto en la película como en la novela de Entrevista con el vampiro, Lois trataba de saber quién es la fuente de creación de todos los vampiros. Y esta novela viene a responder justamente esta pregunta, ubicándonos desde el antiguo Egipto con una deidad humana llamada Akasha, que también vamos a conocer cómo es que Akasha se convierte en la terrible deidad que conocemos a través de esta novela y que también se relaciona con la creación de los vampiros. Akasha es temida por los humanos y también por los mismos vampiros, ya que así como ella los creó, también tiene la facultad también de destruirlos. Y que justamente esta deidad
una vez que entra a nuestra época actual, termina conociendo a Lestat, el mismísimo vampiro que conocimos en Entrevista con el vampiro y también en su propia novela Lestat el vampiro. Imagínense este vampiro que es amante de la sangre, seductor, cínico, que le encanta matar, relacionándose con Akasha. Akasha se enamora de él, se convierten en amantes, pero llega un momento en que Lestat, el mismísimo Lestat que le encantaba matar, no puede soportar la matanza que está generando Akasha, ya que destruye tanto humanos como también vampiros, y Lestat no puede soportar esto, termina de alguna manera asqueado de esta amante. Entonces vamos a conocer cómo termina esta historia leyendo justamente La Reina de los Condenados de Anne Rice, y que por supuesto hace más de 20 años se hizo una adaptación de esta novela que por supuesto nada que ver con algunos puntos, y que de hecho algunos lectores de Anne Rice terminaron despreciando esta película porque no cumplía con ciertas partes de la novela. Pero bueno, para que no se queden inconformes, lean mejor la novela La Reina de los Condenados. Y agradecemos al usuario Enrique Orozco por la recomendación de La Reina de los Condenados, que de hecho también hubo otros usuarios que también la recomendaron esta obra, y bueno, pero él fue como el primero en hacerla, así que le respetamos el lugar. Y hablando justamente sobre el origen de los vampiros, tenemos ahora en esta ocasión a un escritor mexicano que ya habíamos hablado anteriormente de él, y se trata del autor Mario Cruz, que aquí el usuario Arthur Crass, originario de Ciudad Lerdo, que por cierto le mandamos saludos, al locutor del programa Aquí Vive el Horror. En el Evangelio de los Vampiros del autor Mario Cruz, nos hace una especie de Biblia, pero donde nos narra el génesis de la creación de estos vampiros, estos seres de la oscuridad. ¿Quiénes son las deidades que los vampiros alaban? ¿A quién le tienen que rendir tributo? ¿A quién tienen que rendir cuentas? Y especialmente el proceso de vampirización. Así que no se pueden perder esta siguiente recomendación, El Evangelio de los Vampiros, creada por Mario Cruz, un escritor mexicano que tiene más de 30 años activo, y que bueno, que nos viene a demostrar su talento e imaginación a través de esta obra. Y la última recomendación literaria tenemos El Tapiz de Vampiro, creada por la autora Susie McKee, que esta recomendación la hizo Jonathan Jiménez Villarreal. En este caso del Tapiz de Vampiro se trata de una novela corta, que de hecho yo la leí en una antología de vampiros creada por David J. Skal, que esta es una novela muy curiosa. Así como vimos con Entrevista con el vampiro siendo entrevistado por un periodista, siendo abordado por un periodista, ahora en esta ocasión imagínense al vampiro, un monstruo que se alimenta de sangre, que impone miedo y vive en la oscuridad, yendo a terapia psicológica. Tal vez la idea puede sonar un tanto risible, incluso más fantasiosa, pero sí, efectivamente, esta idea la traslada la novela El Tapiz de Vampiro de la autora Susie McKee, en donde tenemos a un vampiro llamado Edward Wheatland que tiene una doble vida. Es conocido como un famoso doctor en antropología que conoce sobre la historia de la humanidad y también sobre diferentes culturas. Y por el otro lado se trata de un depredador que necesita la sangre en la noche. Por lo tanto, Weyland tiene un conflicto y por lo tanto decide ir a psicoterapia. Su terapeuta está impresionada por su personalidad y cree que se trata de un psicótico al momento de que él afirma que es un vampiro. Pero poco a poco descubrirá que efectivamente es un vampiro y por lo tanto la terapia psicológica sufre algunos matices completamente diferentes. ¿Cómo será tratar en terapia a un vampiro? Bueno, esta idea es planteada en la novela El Tapiz de Vampiro. Y bueno, criaturas de la noche, tenemos estas, hasta aquí terminamos las recomendaciones. Yo sé que existen muchas novelas de vampiros que faltan por mencionar. De hecho, otros usuarios nos dieron más listas de vampiros, pero vamos a en este momento ponerle lo que viene siendo una primera parte para después hacer otra segunda parte donde también mencionaremos otras recomendaciones literarias acerca de vampiros. Por lo tanto, hicimos esta pequeña lista para darle no solamente la vuelta a las clásicas historias de vampiros, sino también abordar novelas que nadie sabía que llegaran a existir. Pero bueno,
Aquí tenemos estas sugerencias y agradecemos a los usuarios participantes. Y por supuesto, no nos vamos sin antes decirles a todos ustedes, descansen en paz.